El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo para todas, para todos en este nuevo día que el Señor nos regala. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para orar juntos, para celebrar la vida, para celebrar la fe. Como dije al comienzo, hoy estamos recordando a San Bernardo Abad, un monje nacido en el siglo XI, en el 1090, y fundador del monasterio cistercense de Clavaral y de otros cuantos monasterios. Se caracterizó por una vida de oración. Gastemos ahora unos minuticos para orar y reflexionar la palabra de Dios que hemos escuchado. Hoy iniciamos la lectura del libro de Ruth, pero seguimos en el tiempo de los reyes. Seguimos acompañando al pueblo de Israel en toda esta travesía que hemos venido acompañando, siendo testigos de toda esta historia apasionante de este pueblo, del pueblo de Israel. El texto de hoy nos recuerda que el pueblo está pasando dificultades. Hay hambre y algunas mujeres han quedado viudas. Tal vez sus maridos se han muerto o se han ido a otros lugares en busca de trabajo. Y en el caso de hoy vemos cómo Ruth, una de ellas, una de esas viudas, fue acogida en casa de Noemí, su suegra. Una historia triste, una historia de dolor, que nos recuerda a tantas mujeres que hoy también han quedado viudas y de tantas mujeres que también hoy han tenido que emigrar de sus países y se encuentran en países extraños, distintos, muchas veces pasando dificultades. Nomás aquí en Colombia, ¿cuántas mujeres emigrantes, cuántas mujeres hay de otros países buscando una oportunidad o una posibilidad para ir a otro país, para reconstruir su historia, su vida? Qué buena oportunidad entonces hoy para orar por tantas mujeres que han tenido que abandonar sus países y buscan una tierra, una oportunidad mejor. Ruth fue acogida por Noemí y nos dice la historia que allí reconstruyó su vida y empezó a vivir y adaptarse a este nuevo pueblo, a esta nueva cultura. Afortunadamente hubo una mujer como Noemí, su suegra, que la acogió en su casa y que le ayudó a reconstruir su historia familiar y su historia personal. Repito, hoy es un buen día para orar por tantas mujeres que han tenido que salir de sus países y se encuentran como Ruth en condición de migrantes en otro país, tratando de reconstruir su vida, su familia, su historia familiar y personal. El texto del Evangelio tomado del capítulo 22 de San Mateo,
Evangelio que hemos venido leyendo ya durante varias semanas, nos cuenta que un doctor de la ley quiere poner en prueba a Jesús y le pregunta cuál es el mandamiento principal. Y Jesús, sabiendo que querían probarlo, pues dijo lo que todo judío sabía de memoria: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y agregó además, y el segundo, que tiene igual de importancia, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En una sociedad, en una religión acostumbrada a tantas leyes, tantos preceptos, Jesús simplifica esa ley en el mandamiento del amor, en una sola palabra: amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Esta es precisamente la clave de Jesús. El proyecto de Jesús se fundamenta en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pablo, en alguna de sus cartas, nos dice que quien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Es que no podemos amar a Dios si no amamos a los hermanos, si no amamos al prójimo. Y esa es la invitación de la palabra de Dios de este día: amar a Dios y amar al prójimo. Tantas normas, tantas leyes que tenía el pueblo de Israel quedan resumidas en este mandamiento, como invitándonos a pensar que la nueva ley se resume en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pidámosle al Señor en este día que nos ayude entonces a crecer en esta doble relación de amor, amando cada día más a Dios y amando cada día más y mejor a nuestros hermanos.